Marta, entonces preséntanos a tu idea. Sí, ya está grabando. Bueno, buenas noches. Entonces ya vamos a dar inicio a la sesión en línea que fue formada pues con días de anterioridad. En este momento nos acompaña Katy Santa, que es la encargada de todos los contratos de aprendizaje, y Zulema Pérez, que es la encargada de hacer seguimiento a práctica. Ellas nos van a brindar pues la orientación del día de hoy. Espero, me imagino que a medida que va pasando la sesión van a ingresar más aprendices. Entonces, damos por iniciada en este momento. Katy, bienvenida. Muchachos, buenas noches. Buenas noches para los aprendices, para los instructores. Mi nombre es Katy Santa. Soy la persona encargada de apoyarlos en el tema de contrato de aprendizaje. Y hoy les voy a estar realizando toda la información que tiene que ver con contrato de aprendizaje. Mi compañera Zulema se va a presentar para darle inicio a la inducción. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, buenas noches, sí, señora. Hola. Bueno, mi nombre es Zulema Pérez Villegas, yo soy instructora del equipo de seguimiento. En este momento el complejo cuenta con 5 personas que apoyamos pues como esta actividad de hacer el seguimiento de la etapa productiva de todos los aprendices. En el día de hoy con Katy vamos a hacerles la inducción. Katy les va a explicar la alternativa de la cual ella pues, es responsable, que es contrato de aprendizaje, y yo les voy a explicar las otras alternativas, ¿sí? Entonces vamos a empezar dando con claridad sobre los requisitos que ustedes deben tener. Voy a pedirles, por favor, que silenciemos los micrófonos, ¿sí? Para que todos podamos entender pues bien, ¿sí? O escuchar bien la información. Bueno, Katy, ¿te devuelves, porfa, a la diapositiva 2? Listo, entonces, teniendo en cuenta la guía que actualmente está establecida, que contiene todos los lineamientos para el seguimiento de la etapa productiva de los aprendices, con base en esa guía elaboramos pues esta presentación. Algo muy importante es que ustedes deben tener los resultados de aprendizaje de la etapa lectiva aprobados, ¿sí? Entonces la idea es que cuando ustedes terminen su etapa lectiva tengan todos estos resultados de aprendizaje aprobados. Resulta que cuando se llegue el día, ¿cierto?, de terminar la etapa lectiva, la instructora Marta nos debe entregar la ficha al equipo de seguimiento, ¿sí? Y la idea es que ella nos entregue a todos los aprendices que están aptos o que están listos para iniciar la etapa productiva. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de que estén aptos es que tengan los juicios ya evaluativos como tal registrados en el aplicativo Sofía Plus, ¿sí? Entonces ustedes saben que a medida que ustedes van desarrollando cada uno de los resultados de aprendizaje, esos resultados de aprendizaje se aprueban o no se aprueban y se debe realizar, ¿cierto?, como ese registro en Sofía Plus, que ese registro lo realizan los diferentes instructores que apoyan la formación. El otro requisito que deben cumplir es que para que ustedes den inicio a la etapa productiva van a contar con 18 meses después de que salgan, ¿sí? O después de que terminen su etapa lectiva. Entonces, en este momento, ¿sí?, supongamos que si ustedes salen el 30 de noviembre, ¿sí?, por dar un ejemplo de este año, ustedes tendrían año y medio exactico, ¿sí?, para iniciar su etapa productiva. El año y medio daría en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿cierto? Daría en mayo de 2023, ¿sí? Y quiero de pronto hacer claridad en esto porque anteriormente nosotros les decíamos
a los aprendices que tenían 2 años para iniciar la etapa productiva, ¿sí? Y esto ya no es así, ¿sí? De acuerdo al reglamento del aprendiz, se tiene establecido que el aprendiz tiene 2 años, pero para ya haber realizado la etapa productiva, ¿sí? Y teniendo pues como base esto, entonces el aprendiz tiene 18 meses para iniciar su etapa productiva, ¿sí? Independientemente de la modalidad, 18 meses para iniciarla. Si la inicias, ¿sí? En ese mes 18, perfectamente vas a alcanzar, porque la práctica son 6 meses, entonces alcanzarías a realizar la etapa productiva dentro de esos 2 años, que es lo que está establecido en el reglamento del aprendiz. Katy, la siguiente, porfa. Perdón, vamos a dejar, Katy, las preguntas para el final. Sí, las preguntas cuando terminemos la presentación. Listo, listo, perfecto. Bueno, para las alternativas de pasantía, proyecto productivo y monitoría, se debe estar afiliado a algún régimen de salud y a la ARL. Eso igual pues se los voy a explicar con más detalle cuando estemos viendo cada una de esas alternativas. ¿Qué más debemos cumplir como aprendices? Pues otros documentos que exija la coordinación académica de acuerdo a los nuevos lineamientos que están establecidos para todo el seguimiento de la etapa productiva. Todas las alternativas, absolutamente todas las alternativas de etapa productiva deben contar con el aval de la coordinación académica. Es responsabilidad, ¿sí?, del aprendiz informar al instructor de seguimiento los datos de contacto de la empresa, ¿sí? Finalmente, ustedes son los que van a estar desarrollando esa etapa productiva, entonces ustedes deben informarnos a nosotros como equipo de seguimiento cuáles son los datos de su jefe inmediato, el nombre, el correo, el teléfono, ¿sí? Cuál es el cargo que tiene ese jefe, para nosotros empezar a establecer pues una comunicación con el jefe y poder realizar un seguimiento. Otra de las cosas que debemos hacer como aprendices es la presentación de bitácoras. Esta bitácora se realiza por un periodo de 15 días, es decir que al finalizar la etapa productiva van a tener 12 bitácoras, ¿sí? Se realizan 2 bitácoras por mes. Y estas bitácoras pues deben cargarlas ustedes en los espacios que van a estar dispuestos en Territorium, ¿sí? En la plataforma pues por donde actualmente trabajamos. Estas bitácoras deben estar firmadas por ustedes como aprendices y por los jefes inmediatos. En este momento no les vamos a presentar el formato de bitácora, ¿sí? Porque es un formato que está establecido por el SENA y que está en constante, pues como verificación. Entonces, siempre que nosotros les compartimos la bitácora desde el equipo de seguimiento, les compartimos el formato que esté vigente, ¿sí? Entonces, en el momento en el que ustedes ya comiencen su etapa productiva y que se pongan pues en contacto con los instructores de seguimiento, en ese momento les vamos a compartir las bitácoras, ¿sí? El formato de bitácora que esté pues vigente. Para técnicos y tecnólogos, ¿sí? La duración de la etapa práctica, independientemente de la modalidad, es de 6 meses. Siguiente, Katy, por favor. Gracias. Bueno, todas las alternativas, eso, déjamela ahí, todas las alternativas de la etapa productiva están dispuestas en el artículo 12 del reglamento de aprendiz, ¿sí? Del aprendiz SENA. Y esas alternativas son estas 5 que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, ¿sí? Vinculación laboral o contractual, pasantía, proyecto productivo, monitoría y contrato de aprendizaje. Algo muy importante es lo que está en ese cuadrito que ustedes están viendo en color naranja, que deben tener en cuenta, ¿sí? Y es que las actividades
que desarrollen durante la etapa productiva en cualquier alternativa que ustedes escojan, que ustedes elijan, debe estar directamente relacionada con las competencias del programa de formación, ¿sí? La idea es que en la etapa práctica ustedes puedan aplicar los conocimientos que están adquiriendo en esta etapa lectiva, ¿sí? Entonces, por eso las actividades deben estar relacionadas con las competencias del programa de formación. Voy entonces a explicarles cada una de estas alternativas y Katy explica la de contrato de aprendizaje. Bueno, la vinculación laboral o contractual pues se da cuando ustedes están trabajando, ¿sí? Y en su empresa, con el trabajo que ustedes realizan, está relacionado con el programa de formación y ustedes solicitan si pueden validar la etapa práctica mediante esta alternativa, ¿sí? Para esto, ¿qué se necesita? Que ustedes nos envíen la certificación laboral con funciones, cuando es una vinculación laboral, o el contrato, ¿cierto? Un contrato por prestación de servicios donde esté especificado pues cuáles son las actividades que estás realizando, o una certificación contractual que también la expiden pues las empresas, donde estén las funciones que tú estás realizando. Porque es importante que la certificación laboral tenga las funciones, porque pues de esa manera nosotros podemos validar con un instructor técnico si las funciones que estás realizando si son acordes con tu programa de formación, ¿sí? Esa certificación pues debe estar vigente. Y el otro documento que deben aportar ustedes si quieren validar por esta modalidad es el certificado de afiliación a la ARL, que también debe estar vigente. Desde el momento en que ustedes informan al equipo de seguimiento pues que quieren validar bajo esta modalidad, y después de que revisemos que las funciones sí son acordes con su programa de formación o con el perfil de salida, ¿cierto? Con el perfil de egresado, desde ese momento empezamos a contar los 6 meses, ¿sí? Y ustedes van a recibir por correo electrónico una notificación donde les informamos a ustedes como aprendices y también al jefe inmediato, donde les estamos notificando exactamente desde qué fecha hasta qué fecha estará realizando el aprendiz la etapa productiva bajo esa modalidad. Siguiente, Katy, por favor. Con respecto a la pasantía, que es la siguiente modalidad, digamos que pues hay varias opciones mediante las cuales yo puedo hacer una pasantía. Apoyo a una unidad familiar, apoyo a una entidad, ¿sí? O a una institución estatal, apoyo a una ONG, a una entidad sin ánimo de lucro, brindando la asesoría a empresas, familiaempresas, ¿sí? A pymes o microempresas. Digamos que, o también nos ha pasado que también hay empresas, ¿sí? Que le brindan pues el espacio al aprendiz para que él desarrolle la pasantía. Algo importante acá es que la pasantía no constituye, ¿cierto?, relación de trabajo. La pasantía se considera como una actividad formativa y por ende pues no hay una relación de trabajo, ¿sí?, directa entre ¿sí?, cualquiera de estas pues instituciones o entidades y el aprendiz. Sin embargo, pues si decides hacer pasantía, obviamente debes cumplir con un tiempo, ¿sí? Y ese tiempo, al igual que en el contrato de aprendizaje, no puede exceder las 8 horas diarias y las 48 horas semanales, ¿sí? Y tiene igual, pues, la misma duración, 6 meses, ¿sí? Esto, pues, igual ya lo mencioné, independientemente de la alternativa, son 6 meses que ustedes deben desarrollar de etapa práctica. Tengo aquí como dos aspectos a tener en cuenta y es cuando la empresa cubre, ¿sí?, o se hace responsable de la afiliación de la ARL y cuando la empresa no cubre, ¿cierto?, esa afiliación de la ARL.
Entonces, cuando la empresa cubre la afiliación de la ARL, es decir, la empresa te va a brindar el espacio para hacer la pasantía y te va a afiliar a la ARL y va a realizar el pago de la ARL durante los 6 meses, entonces lo que hacemos en ese caso es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Que ese acuerdo de voluntades lo elaboramos los instructores de seguimiento, pues bajo un formato que ya está establecido, y se los compartimos a ustedes para que ustedes lo firma el representante legal de la empresa y nos lo devuelven para que lo firme el subdirector, y ya con esa firma se los compartimos nuevamente para que ya ustedes tengan pues el documento con todas las firmas. Y nos deben compartir el certificado de afiliación de la ARL que realizó la empresa, ¿sí? Pasa mucho que las empresas no cubren la ARL, ¿sí? Entonces, cuando la empresa, ustedes buscan una empresa y les dan la opción de hacer pasantía, pero les dicen que no puede asumir el cobro, ¿sí? El costo de la ARL, entonces ustedes nos informan diciendo que encontraron un lugar para hacer pasantía, pero que la empresa no va a cubrir la ARL. Y en ese caso, la ARL la va a asumir el SENA, ¿sí? Para que el SENA pueda hacer esa afiliación de la ARL, se les van a solicitar unos datos que están relacionados con la empresa, como el NID, la razón social, cuál es el representante legal, cuál es la dirección de la empresa, cuáles son las actividades que vas a realizar dentro de la pasantía, y se va a elaborar el documento de acuerdo de voluntades, ¿sí? E instrumento de afiliación, y esto se va a elaborar después de que se envíe un correo, el SENA envía un correo a la empresa solicitando la afiliación, y ellos deben responder por correo que no pueden afiliar al aprendiz. Ya con esa respuesta se procede a hacer esos dos documentos, documentos que después se le envían también al aprendiz para que él los firme, los haga firmar del representante legal y el jefe inmediato, nos los devuelva para firmas y nos lo devuelven con la copia del documento de identidad y el certificado de afiliación de salud, ¿sí? Para que el SENA pueda afiliarlos a la ARL, es importante que estén afiliados a salud. No importa si están en el régimen subsidiado, contributivo, no importa, el hecho es que ustedes tengan una cobertura de salud. Cuando ya se hace todo el proceso de la afiliación, entonces se le notifica al jefe inmediato y al aprendiz que ya se hizo la afiliación y que va de tal fecha a tal fecha la etapa productiva, y se les envía una copia del certificado de la afiliación que realiza el SENA. Siguiente, Katy, por favor. Bueno, en el proyecto productivo es otra alternativa en la cual ustedes pueden participar con el desarrollo de actividades que puedan solucionar alguna necesidad, ¿cierto?, del sector productivo, o también puede estar basado en el proyecto formativo que ustedes estuvieron desarrollando en su etapa lectiva. Digamos que en cualquiera de esos casos, el proyecto debe posibilitar la aplicación de esos conocimientos, esas habilidades que ustedes adquirieron durante la etapa lectiva en las diferentes competencias del programa de formación. ¿Qué es importante tener en cuenta para esta alternativa? Debe estar, obviamente, como lo mencioné ahora, autorizada por la coordinación académica, y debe elaborar un plan de negocios, ¿sí? Y para esa elaboración del plan de negocios ustedes estarán acompañados por el área de emprendimiento. Debe tener acompañamiento de un instructor técnico durante la ejecución del proyecto. Digamos que el instructor técnico se convierte en esta alternativa como en el jefe inmediato del aprendiz. La idea es que con ese proyecto se desarrolle un prototipo o un producto mínimo viable que debe ser sustentado ante un comité designado por el centro de formación y debe estar afiliado a la ARL. Y esa afiliación en este caso también pues la asume el SENA, ¿sí?
y se hacen pues como los mismos documentos que expliqué ahorita para la pasantía, excepto el acuerdo de voluntades. Y finalmente, de mi parte, está explicarles la monitoría, ¿sí? Que la monitoría, bueno, es un conjunto de actividades mediante las cuales los aprendices que son seleccionados, ¿cierto? Que han pasado pues por un proceso de convocatoria y fueron seleccionados, pueden apoyar los procesos de formación. La idea es que esta monitoría se realiza durante la etapa lectiva del programa de formación, ¿sí? Como se establece pues en el acuerdo 007, ¿sí? El reglamento del aprendiz, el desarrollo de las monitorías, se pueden validar por etapa productiva cuando están o son afines al programa de formación, ¿sí? Cuando esas monitorías y las actividades que van a realizar de esa monitoría son afines al programa de formación. ¿Qué se debe tener en cuenta acá? Pues que hay algunas convocatorias, ¿sí? Que se dan para esta alternativa. Esas convocatorias pues están directamente establecidas por Dirección General y que se asignan esas monitorías entre 6, o sea, mínimo 3 meses y máximo 6 meses. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que se tiene en cuenta acá. Digamos que esta alternativa en este momento, igual ahorita pues nos recuerdan cuando termina la etapa lectiva, pero pues esta alternativa como tal, no, digamos que en el centro no la aplicamos mucho. Los dejo entonces con Katy para que Katy les explique la quinta alternativa que es el contrato de aprendizaje, y después de que Katy termine la explicación, entonces abrimos el espacio para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Sí, bien. Entonces, contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del derecho laboral, pero no es un contrato de trabajo. Está regido por la Ley 789 del 2002 y su normatividad complementaria, que es un contrato de aprendizaje. Es un espacio que le brinda el empresario al aprendiz para realizar su práctica y por ello va a recibir una remuneración. Resulta que los empresarios pueden celebrar contratos de aprendizaje con los aprendices del SENA, con los estudiantes de las instituciones técnicas o tecnológicas certificadas en calidad por el SENA, con los estudiantes universitarios y con las entidades y con los estudiantes de las entidades de formación para el trabajo. Entonces, cuando celebran contratos de aprendizaje con aprendices del SENA, lo pueden hacer desde etapa lectiva más práctica o solamente en etapa práctica. Cuando lo hacen los empresarios, cuando patrocinan o cuando contratan un aprendiz desde etapa lectiva, en etapa lectiva le pagan el 50% del salario mínimo y le pagan EPS. Ese aprendiz está en etapa lectiva, está en formación. No tiene que ir a la empresa porque está en etapa lectiva, pero la empresa le está pagando lo correspondiente a su contrato de aprendizaje. Cuando ese aprendiz ya termina su etapa lectiva y al siguiente día va a dar inicio a su práctica, entonces ya se desplaza para la empresa, ya no le van a pagar el 50% del salario mínimo, sino el 75%, le continúan pagando EPS y adicional ARL porque va a realizar ya funciones en la empresa que tienen que ver con la formación en la cual se encuentra matriculado. La jornada de práctica o el horario de práctica es de hasta 48 horas semanales. No nos podemos pasar de ese horario porque entonces entraríamos en horas extras y no tenemos un contrato de trabajo, sino un contrato de aprendizaje. Entonces hay que estar muy pendientes de ello y si llegara a ocurrir debemos de notificarle al instructor. Lo otro es, muchachos, que ustedes estén muy pendientes de las funciones a realizar. Ustedes van a tener un instructor que es el instructor de seguimiento y ustedes a él le van a reportar
todas las novedades de ese contrato de aprendizaje. Entonces, sí, puede que estén realizando funciones que no tienen que ver con la formación. Pues si la empresa considera o requiere el apoyo de ustedes para alguna tarea, pues bien, pero no que se vuelva algo repetitivo y muy constante, porque entonces ahí es donde ustedes cuando diseñen o cuando registren las bitácoras van a entregar información de funciones que no corresponden a su formación. Entonces el instructor les va a indicar, venga, ¿qué estamos haciendo? Esa práctica yo no la voy a probar. Entonces, para que no nos suceda ese tipo de casos, pues ese tipo de situaciones, muy pendientes de esas funciones que realizan. Muchachos, para contrato de aprendizaje existe un aplicativo, se llama Sistema de Acción Virtual de Aprendices. Ya se los voy a proyectar en pantalla. En ese aplicativo están registradas todas las empresas que actualmente solicitan aprendices para celebrar contrato de aprendizaje y están los aprendices del SENA. Entonces, de una manera rápida, Marta, hola. Sí, dime, Katy. ¿Cuántas fichas tenemos acá? En este momento acá tenemos 4 fichas. Listo, regálame por lo menos una. 2104. Sí. 2104-821. Todas son de negociación internacional. Sí, todas son de negociación. Yo creo que no están. Dame otra. 2104-818. Sí. Tampoco está. 2104-819. No las vi hoy. ¿Cuál es la otra? Y 2104-820. Ninguna. Bueno, Marta, tú te me doy compartes, una que sí esté. Una que de pronto ya... Bueno, y me compartes porfa los números de ficha al WhatsApp. Yo reviso la información. Listo. Dame entonces una que tengas. 1729. Esa es muy vieja, pero no hay problema. 1729. Espérate que eso se me olvidaron los últimos números, como hace ya estaba en etapa práctica. No, yo busco una 1749-904. Tenemos que tener uno. No, todos están final contrato. No, ven, y yo busco un aprendiz disponible y para hacer el pues que ejercicio de que ellos ingresen al aplicativo. Espérame, okay. yo con número de documento. Dale un momentito. Muchachos, no voy a demorar mucho. Espérame un momento. Yo busco uno que tenga todo. Este me sirve. Muchachos, entonces están visualizando el aplicativo. Sí, señora. Sí. Bueno, entonces el aplicativo se llama Sistema de Acción Virtual de Aprendiz. En este aplicativo están registradas todas las empresas, como les indicaba ahorita,
que solicitan aprendices para celebrar contratos de aprendizaje y están registrados los aprendices del SENA. Con ustedes tengo una situación particular, voy a mirar qué pasó que no migraron las fichas confirmando con los números de las fichas que Marta me envía. Y una vez estén en esta plataforma, yo les indico cómo, yo le digo a Marta que les informe para que ya ingresen, listo. Sin embargo, hoy les voy a enseñar cómo ingresan con un número de documento cualquiera de un aprendiz que ya está registrado acá, listo. Entonces, la dirección para ingresar es caprendizaje.sena.edu.co. Por ahí se la resalté. Sin www, sin nada, solo escriben caprendizaje.sena.edu.co. Damos enter y nos lleva a la plataforma. Entonces por acá ingresan las empresas y hacen todas sus tareas de contrato de aprendizaje. Los aprendices ingresan por donde dice aprendices y nosotros los funcionarios por este icono de funcionario. Entonces vamos a darle donde dice aprendices, digitamos el número de documento sin puntos, la contraseña para ingresar por primera vez es aprendiz, SENA, en minúsculas y pegado, aprendiz, SENA, y le decimos iniciar sesión. Entonces nos va a llevar, cuando es la primera vez que ingresamos, nos va a enviar a un formulario que se llama términos y condiciones de uso del aplicativo. Ese muchachos, lo que pasa es que como ustedes saben que tenemos ley de tratamiento de datos y este aplicativo es precisamente eso, es informativo, es actualizar datos de contacto. Entonces está el aceptar ese término de condiciones y usos para que el empresario cuando vaya a buscar aprendices pueda visualizar su información y cuando nosotros requerimos alguna información con ustedes, también podamos visualizar sus datos. Entonces le decimos aceptar y cerrar. Entonces ya Laura Melisa Arboleda aceptó término de condiciones de uso para tratamiento de sus datos. Resulta que ustedes van a validar las solicitudes de la formación en la que se encuentran matriculados. Si ustedes son tecnólogos en negociación internacional, solo van a ver las solicitudes que estén registradas de tecnología en negociación internacional. Por ejemplo, esta aprendiz de técnico en monitoreo ambiental, ella solo va a poder visualizar las solicitudes de técnico en monitoreo ambiental, no las de negociación internacional. Pero el manejo de la plataforma es el mismo independiente de la alternativa que se tenga, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Entonces, bienvenida al SGVA, Laura Melisa Arboleda Blasón, técnico en monitoreo ambiental, estado actual, disponible. Muchachos, ese es el estado en el que ustedes deben de mantener en plataforma. Disponibles. ¿Disponibles por qué? Porque si no están disponibles, entonces el empresario tampoco va a visualizar su información. Y nosotros no podemos entrarlos a participar de las diferentes ofertas de contrato de aprendizaje que hayan para la formación en la que usted se encuentra matriculado, porque si no está disponible, quiere decir que no le interesa un contrato de aprendizaje. ¿Cómo estamos disponibles? Cuando ingresamos al aplicativo y debemos hacerlo como mínimo una vez a la semana. Bueno, lo otro es que esto que estamos viendo es la casillita de inicio. Vamos a navegar con esta barra verde que tenemos al lado izquierdo de la pantalla. En este cuadro gris que vemos acá, que se nos pone gris cuando lo tocamos y que es blanquito, cuando no lo tocamos con el cursor, hay información de normatividad para ustedes. Listo. Acá donde dice actualizar perfil le dan clic y les aparece un cuadro para que registren su perfil, pero de acuerdo a la formación en la que están matriculados. Y este renglón verde es la guía de manejo de la plataforma. Es un documento PDF que ustedes si le dan clic ahí lo descargan y lo pueden tener en caso de que se les olvidó cambiar el teléfono, se les olvidó buscar una empresa, en fin. Acá está toda la información en esta guía. Entonces vamos a pasar a perfil. En perfil, ¿qué encontramos? La información personal en este cuadrito y los datos académicos. Nuevamente el nombre, el número, el tipo de documento del número donde dice actualizar información
es la información que podemos cambiar. Por ejemplo, el aprendiz que reside en Antioquia, en Puerto Nare, no tiene dirección, yo le voy a colocar Puerto Nare, por lo menos el nombre de la ciudad o del municipio, porque no podemos tener espacios en blanco, celular y correo electrónico, y le decimos actualizar datos y aceptar. No veo nada en pantalla, profe. ¿Se perdió la pantalla? Ya, ahora sí ya la veo, profe. Ya. Listo, entonces le decimos acá otra vez. Cambiamos lo que necesitemos, actualizar datos, aceptar y cerrar. Y ya nos cambia la información. Los datos que tengamos adicionales ahí que no podamos cambiar, deben de enviarme un correo electrónico con el nombre del número de documento y decirme cuál es la información que requieren que yo les cambie para poder hacer el cambio de la información. ¿Listo, muchachos? Donde nos dice datos académicos, nos muestra el NIS, que es un código que les asigna el SENA a ustedes y cada vez que se matriculen en una formación va a ser ese mismo código, ese mismo NIS, regional donde se encuentran matriculados, centro el nombre del centro de formación, especialidad es la formación, código del grupo es el número de ficha, fecha de inicio y terminación de etapa lectiva y fecha de inicio y terminación de los 6 primeros meses de la etapa práctica. Esta fecha nos sirve para que identifiquen hasta cuándo tienen plazo, por lo menos para iniciar su práctica. Por reglamento del aprendiz, son 2 años, pero para realizarla. Por eso la compañera cuando nos habló de los requisitos, la compañera Zulema, les indicó 18 meses, porque si ustedes exactico al mes 18 inician práctica, como son 6 meses, en el mes 24 van a cumplir con el tiempo estipulado en el reglamento del aprendiz. Bueno, vamos a buscar empresas. Cuando le damos clic, nos aparece, si nos aparece en este momento no hay solicitudes requeridas con su perfil de búsqueda, quiere decir, como ella tiene Antioquia Puerto Nare, el perfil de búsqueda del aprendiz es Puerto Nare. Entonces, para Puerto Nare hoy no hay solicitudes de empresas de técnico en monitoreo ambiental, que es la formación en la que se encuentra matriculada el aprendiz con la que estamos realizando el ejercicio. Entonces vamos a filtrar el departamento completo. Ay, no, yo quiero, mira, le dan clic en departamento y les va a mostrar todos los departamentos. Ustedes pueden hacer práctica en cualquier lugar del país. Contrato de aprendizaje se puede tener en Colombia, solo en Colombia. Fuera de Colombia, los aprendices que residan en otro país no pueden tener contrato de aprendizaje, deben de explorar otras alternativas para el desarrollo de su etapa productiva porque contrato de aprendizaje no pueden tener. Entonces, bueno, vamos a filtrar, por ejemplo, Antioquia. Dejamos ciudad quieta, dejamos empresa quieta para que nos filtre todo el departamento completo y le decimos buscar. Y ahí nos van a aparecer las empresas que actualmente solicitan aprendices de la formación, por ejemplo, para ella técnico en monitoreo ambiental en el departamento de Antioquia, que fue el departamento que yo filtré, ¿cierto? Bueno, que entonces ustedes visualicen el nombre de la empresa, el departamento y la ciudad que es para donde requieren el aprendiz, cuántos aprendices requieren, fecha de creación, fecha de cierre. ¿Sí? Esa fecha de cierre, muchachos, el empresario juega con esa fecha, les voy a decir por qué. Porque ellos tienen unos tiempos para contratar, pero muy probablemente, por ejemplo, si ya la fecha pasó acá, dice, por ejemplo, dice 30 de noviembre, hay otra que dice 31 de octubre. Esa fecha puede que ya haya pasado, sino que ellos no la han modificado y todavía requieren el aprendiz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si le decimos Industrias Alimenticias Perman, ver aplicar, ya nos va a aparecer el contacto de la empresa, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, el perfil, las funciones a realizar, cuántos aprendices requieren, cuántos se han aplicado y nuevamente la fecha de creación y la fecha de cierre. ¿Qué hacemos, muchachos? Ustedes pueden
coger el teléfono y llamar al empresario, presentarse e indicarles que están disponibles para esa ciudad, ¿cierto? Y que son de tal formación, ¿cierto? O lo que hacen es enviar un correo con su hoja de vida y presentándose pues en el correo como aprendices disponibles para ese lugar, están en etapa lectiva, empiezan práctica en esta fecha o están en etapa productiva, ¿sí? Ya es de acuerdo al momento en que estén en la formación. Lo otro que pueden hacer es aplicarse, pero entonces muchachos, si nos aplicamos, tenemos 15 días para decidir, perdón, para que la empresa decida si nos contacta o no, y durante ese tiempo no visualizamos solicitudes de empresarios. Entonces, si le decimos aplicar, tenemos que visualizar acá en donde dice consultar aplicaciones, en ese espacio donde dice mostrando registros de 0 al 0, un cuadrito muy parecido al de buscar empresas, donde nos dice el nombre de la empresa, la fecha en la que se aplicaron, el estado de la entrevista, si dice activo es porque está dentro de los 15 días, si dice terminado es porque la empresa ya lo cerró o se acabaron los 15 días, si dice activo el aprendiz no puede hacer nada, si dice terminado, debajo del estado dice editar detalle entrevista, en colorcito naranja, entonces ustedes le dan clic ahí, les aparece un cuadro, les dice registrar observación, ¿qué van a describir ahí? Si la empresa los contactó, si no los contactó, no estoy interesado, no me llamaron, no pasé proceso, no me puedo desplazar, lo que les haya sucedido y le dicen guardar, aceptar y cerrar. Entonces, esa información les va a pasar a este espacio donde dice editar solicitud, empresa, especialidad, departamento. Ahí les va, y acá nuevamente les quedan blancos. Se van a buscar empresas, seleccionan un departamento, le dicen buscar y les va a permitir. En consultar contratos, nos muestra si hemos tenido un contrato de aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchachos, solo podemos tener un contrato de aprendizaje y un segundo por cadena de formación. ¿Qué es cadena de formación? Cuando yo voy en un nivel ascendente de formación y en el mismo perfil o lo que los académicos llaman ciclo propedéutico. Entonces yo voy de auxiliar operario o auxiliar, técnico, tecnólogo, profesional, mire que voy subiendo de nivel y estoy en el mismo perfil. Por ejemplo, técnico en asistencia administrativa, con tecnólogo en gestión administrativa o con administración de empresas. Ahí voy en la misma línea y voy a nivel ascendente de formación. Entonces, si yo tuve un contrato de aprendizaje que se llevó a feliz término, no se terminó por incumplimiento mío, porque si por incumplimiento mío se terminó un contrato, yo no puedo tener más contratos de aprendizaje, ni siquiera por cadena de formación con ninguna institución de formación. Entonces, ese contrato que tenía se llevó a feliz término, perfecto. Entonces, estoy en cadena de formación, debo de solicitar al SENA que me habiliten un segundo contrato por cadena de formación para yo realizar mi práctica, por contrato de aprendizaje o para yo estar habilitado en el aplicativo y poder buscar empresas que me puedan brindar un contrato de aprendizaje para yo realizar mi práctica. ¿Listo, muchachos? ¿Con quién hacen eso en ese centro de formación? Conmigo hacen la consulta a través de mi correo electrónico. Ahorita les compartimos los datos de contacto tanto del equipo de seguimiento como los míos para que tengan la información y en caso de que tengan alguna situación particular o alguna duda, estemos prestos para apoyarles mucho, muchachos. Lo otro es realizar encuestas. Cuando hay una encuesta, muchachos, nosotros empezamos a divulgar con los instructores, por favor envíenle a los aprendices que tenemos una encuesta. O cuando a ustedes se les va a terminar un contrato de aprendizaje, se les habilita una encuesta en la plataforma. Y al empresario también. Nosotros requerimos que ustedes nos apoyen con el diligenciamiento de esas encuestas porque es información importante que nos sirve para mejorar nuestros procesos. En este momento no tenemos encuesta, entonces no hay nada que hacer en donde dice realizar encuesta. Y cuando terminamos de navegar con la plataforma le decimos cerrar sesión. Ese es como el movimiento del aplicativo Sistema de Acción Virtual de Aprendices, muchachos. Recuerden que tienen como mínimo una vez a la semana para ingresar. Y que es para que estén disponibles,
los aprendices que tienen residencia en otro país no son objeto de contrato de aprendizaje, entonces debemos de validar con las demás alternativas de práctica cómo vamos a realizarla. Y lo otro, Marta, es que tenemos que hacer un filtro con los aprendices que vienen con usted, que ya tienen definida su etapa práctica y no es contrato de aprendizaje. Por ejemplo, el aprendiz que trabaja y por vinculación laboral la va a realizar, o el aprendiz que va a hacer un proyecto, en fin, que ya definieron y no es contrato, porque esos aprendices tampoco pueden estar disponibles en plataforma, porque en la plataforma los aprendices o los registros disponibles son los que realmente son sujetos o están interesados en un contrato de aprendizaje. ¿Listo, Marta? Para que también tengamos eso en cuenta y tú me ayudes con ese filtro. Muchachos, esa era como la presentación. No sé si tienen preguntas. Zulema y Katy Santa estamos prestos. Levanten por favor la manito y vamos, y yo en orden les voy dando la palabra para que preguntemos. Entonces, cuando ya terminemos la pregunta, bajamos la manito, ¿listo? Sandri Dayana. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, Sandri. Señora, la inquietud que yo tengo es que yo hace 5 años hice un contrato de aprendizaje como técnico en sistemas. Y como no tiene cadena de formación, yo creo que no aplico un contrato de aprendizaje, ya que usted ya lo había mencionado anteriormente. Sandri, yo no te estoy escuchando bien. ¿Me escucharéis bien? Se te escucha entrecortado, Sandri. Para ubicar. Lo que pasa es que hace 5 años yo tuve un contrato de aprendizaje técnico en sistema. ¿Tuviste un contrato con técnico en sistema? Sí, señor. Listo. Entonces, la pregunta es que de pronto ya no entraría yo a un contrato de aprendizaje como el anterior porque no hay cadena de formación. ¿Y qué estás estudiando? Tecnología de negociación internacional. Sí, señor. Sandri, pues si vas de técnico a tecnólogo, sí, pero los perfiles son distintos. Ahí es visto que no hay cadena de formación. Si tú quieres agotar todo el procedimiento, pues me escribes a mi correo y yo te doy los pasos para que solicites cadena de formación, pero lo más probable es que te respondan que no tienen. Entonces, cuando un aprendiz no puede tener un contrato de aprendizaje, debe validar con cuál de las demás alternativas va a realizar su práctica, porque por contrato de aprendizaje no va a poder hacerlo. ¿Listo? Bueno, Sharon. Dice Sharon. Buenas noches. Buenas noches. Mira, mi pregunta es, primero, como usted nos explicaba en este sistema que tenemos para postularnos para el contrato de aprendizaje, ¿es el único que podemos usar? O, por ejemplo, podemos usar alternativas como CompuTrabajo, que ellos también, las empresas publican las ofertas para aprendices, o necesariamente tiene que ser por este medio. Bueno, por normatividad y por ley, el habilitado para los contratos de aprendizaje es Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Si hay una oferta de aprendices en CompuTrabajo, yo no me hago responsable de esa información. Y tampoco les garantizo veracidad de esa información porque lo habilitado por ley para contratos de aprendizaje es el aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Entonces, yo sé que muchas empresas utilizan CompuTrabajo y otros medios para registrar ofertas de contrato de aprendizaje. De hecho, nosotros les decimos, no las registren allí, ingrésenlas a SGVA. Lo que pasa es que como ellos pueden contratar estudiantes de otras instituciones también, como yo les mencioné al inicio, entonces creemos que lo hacen como por el tema de que de pronto ellos también puedan tener como la información de la oferta que tiene la empresa. Porque en el SGVA los únicos que van a poder visualizar la información son los aprendices del SENA, ¿cierto? Pero muchachos, nosotros, las personas encargadas de vigilar y controlar todo el tema de contrato de aprendizaje en los diferentes centros de formación del SENA o en el centro de formación en el que ustedes se encuentran matriculados, solo le vamos a garantizar la información que se registra en Sistema de Acción Virtual de Aprendiz.
Y tengo otra pregunta, pues igual relacionada con lo mismo, digamos que yo estoy interesada es como en realizar como tal la práctica, porque pues personalmente pienso que el proyecto me deja un poquito como no tan preparada pues para el campo laboral. Pero pues digamos que en mi caso personal, mi trabajo no está absolutamente relacionado a mis actividades laborales, así que no podría acceder a un vínculo laboral. De hecho, pues hablé porque sí, digamos, manejan ese tipo de cargos, pero en otra área y no me pueden hacer el cambio. Entonces, para mí es un poco complicado por temas económicos pasar, digamos, a ganar un 75% pues del salario, porque obviamente sí lo desequilibra un poquito aún económicamente. Para el tema de las pasantías, ¿por qué medio se puede realizar la búsqueda? La gestión de la práctica es de ustedes. Exacto. Ustedes son los que gestionan su práctica, muchachos. El SENA no está obligado a buscarle práctica a los aprendices. Cada aprendiz gestiona su práctica. ¿Dónde está estipulado? En el reglamento del aprendiz. La práctica es autogestión de ustedes. Que por nosotros se pueden generar oportunidades, sí. Por ejemplo, cuando nosotros brindamos inducción a un empresario, así como lo hacemos con ustedes, hablarles del tema de contrato de aprendizaje, yo no les voy a ir a decir, tenemos otras alternativas de práctica donde no le van a pagar a los practicantes. No, yo busco son contratos de aprendizaje, que ese empresario me celebre muchos contratos de aprendizaje. Entonces, cuando yo voy a una empresa o cuando tenemos una empresa, nosotros lo que hacemos es entregarle toda la información de todas las formaciones que hay y el momento en el que están, y si están en lectiva, cuando inician prácticas, están en práctica, y los perfiles, y de acuerdo a la necesidad de ellos, ellos son los que nos indican de qué formaciones solicitar las hojas de vida de los aprendices para participar de procesos de selección y celebrar contratos de aprendizaje. Pero porque nosotros lo hacemos de esa forma, porque vamos a hablarle a un empresario de contrato de aprendizaje, entonces si le vamos a hablar de la obligación, venga, apoyémoslos en la solución, ¿cierto? Entonces le mostramos las diferentes formaciones y por ahí se generan oportunidades, pero no que nosotros estemos obligados a buscarle práctica a ustedes. Ustedes son los que deben gestionar. No, o sea, es un tema que siempre viene aquí a apelación o a decirles, informarles, porque muchachos, eso tiende para confusiones. Entonces, cuando ustedes se preguntan, ¿cómo busco yo la práctica? Muchachos, tocando puertas, gestionando con las empresas que tienen en el lugar donde ustedes residen. Mire, yo soy aprendiz del SENA, estoy estudiando esto, esta es mi formación, esta es mi hoja de vida, este es mi certificado de estudios, porque nosotros no entregamos cartas diciéndole a un empresario, mire, él está listo para práctica, la carta se entrega es cuando ya usted va a realizar su práctica, donde le notificamos o le informamos al empresario está matriculado en esta formación, este es el perfil, ¿cierto? Entonces es como, muchachos, es como la manera, o ya ustedes de pronto una empresa que conozcan, que les pueda brindar la oportunidad, también lo pueden realizar allí. Exacto. En el caso de Sharon, como ella menciona que trabaja, ¿cierto? Y que Sí, pues señora. la idea es, supongo yo, que es seguir trabajando. Sí. Cuando tú trates de buscar la pasantía, lo que yo te sugiero es que puedas llegar también como a una concertación de horario, ¿sí? O sea, de en qué horario vas a trabajar, o sea, en qué horario vas a hacer tu trabajo como tal y en qué horario vas a hacer la pasantía, ¿sí? Porque es importante que tengas en cuenta el tiempo real de pasantía que tú vas a hacer. Sí, señora. ¿Sí? Nosotros cuando nos han pasado casos donde el aprendiz trabaja y hace pasantía, pero digamos que hace pasantía en la misma empresa donde está trabajando, ¿sí? Entonces, en ese caso es mucho más fácil manejar el tema del tiempo, porque obviamente no vas a gastar tiempo en desplazamiento hasta la otra empresa, ¿sí? Sí. Pero, ¿por qué te lo estoy mencionando? Porque ahorita cuando estábamos en la presentación les mencioné, ¿sí?, que la idea de la pasantía y del contrato de aprendizaje es que el aprendiz haga 6 meses, ¿sí? Y lo que se supone que debe pasar es que el aprendiz haga máximo 8 horas diarias, ¿sí? De lunes a viernes. Algunas empresas pues trabajan sábado, entonces sí, el sábado, es decir, que en la semana no se te pase
más de 48 horas. Pero si tú estás trabajando, ¿sí? Y vas a trabajar y vas a hacer pasantía, entonces sí se debe llegar como a una concertación de las horas de pasantía que vas a hacer, ¿sí? Y esa información es importante que tú la manifiestes cuando te vayas a comunicar con el equipo de seguimiento, ¿sí? Porque al equipo de seguimiento debes reportarle que ya tienes la empresa para hacer la pasantía, para hacer todo el proceso que yo les explicaba ahorita, ¿sí? Y mencionarle ya en ese mismo correo cuántas horas serían, ¿sí? Que tú vas a dedicarle semanalmente, ¿sí? Para que desde el principio como que eso esté claro. Listo. Entonces, pues igual me queda claro, pero lo que le preguntaba ahorita, digamos, entonces en el caso, ustedes nos recomiendan o se hacen, digamos, responsables es de los vínculos, los contratos laborales de aprendizaje, perdón, por medio del sistema de gestión virtual, digamos que... O sea, responsables en el sentido de que mediante el aplicativo ustedes pueden acceder a los contratos, ¿sí? Sí. Obviamente si está la disponibilidad de la empresa, pero no nos hacemos responsables de que tú puedas conseguir la pasantía, ¿sí? O de que tú puedas realizar bueno, sí, pasantía independientemente si es con una institución, si es con una empresa, si es una microempresa, si es un apoyo a una unidad productiva, porque eso, como les mencionaba ahorita Katy, es autogestión, ¿sí? O sea, eso son ustedes los que deben tocar las puertas y decir si les brindan el espacio y ya informarnos a nosotros, ¿sí? Nosotros nos hacemos, es decir, el término que tú utilizas de que nos hacemos o no nos hacemos responsables, obviamente somos responsables de hacerte el seguimiento. Sí, o sea, perdón que te interrumpa, yo eso lo tengo claro, o sea, tengo claro que la que debo buscar las pasantías o el contrato de aprendizaje soy yo. Ustedes no están para gestionar como tal el tema de buscarme a mí dónde las voy a realizar. Eso lo entiendo. A lo que pronto no me he hecho entender es si, digamos, como yo lo nombraba ahorita, por una parte externa de este sistema, digamos, ustedes no avalan que yo lo realice así. No sé si me hago entender. O sea, no es que no lo avala, no es que no sea válido el contrato de aprendizaje si lo encuentras por otra modalidad, por otro medio. Sí. Porque puede ser que tú vayas a una empresa y que no tenga registrada la solicitud en plataforma, pero te va a brindar un contrato de aprendizaje. Eso también puede pasar. Sí, No es que no lo avalemos porque lo consiga por otro medio que no sea la plataforma. No es eso. Es que lo que se debe realizar es que todo esté en la plataforma. Es decir, si un empresario requiere una solicitud de un practicante para contrato de aprendizaje, que lo registre en la plataforma. El contrato de aprendizaje que se celebra con ese aprendiz se debe registrar en la plataforma. Para el aprendiz poder celebrar ese contrato de aprendizaje debe estar registrada la empresa y debe estar registrado el aprendiz. Por ejemplo, en este momento, si un empresario fuera a buscar la formación de ustedes porque requiere aprendices en las condiciones en las que está la formación de ustedes, no lo va a encontrar porque no estamos migrados, porque ahorita visualizamos que no están. Entonces, lo que nos dice la normativa es que todo tiene que estar en plataforma, pero no quiere decir que, por ejemplo, la empresa X registró la solicitud en Computrabajo y en SGVA no, y tú ubicaste en la empresa X y te va a contratar, entonces no, porque no lo registró en SGVA. No, o sea, no es que no, es que sí, te lo va a brindar, te lo va a poder dar, pero debe estar toda la información registrada en plataforma para que se pueda dar ese contrato de aprendizaje. Ah, vale, muchas gracias. Eso era lo que tenía al lado. Y ustedes nos indican que la certificación de que estamos estudiando para emitírsela a la empresa no la dan ya en el momento en que se vaya, digamos, a realizar el contrato. O sea, mientras que ustedes estén gestionando práctica, gestionen con su hoja de vida y certificado de estudios, el cual descargan de Sofía Plus. Vale. Cuando ya tienen la empresa que les va a brindar la oportunidad de práctica, debemos identificar cuál es. Y si es contrato de aprendizaje, ellos les van a solicitar una carta de presentación. Sí. Esa carta de presentación la gestionan con la persona encargada de contrato de aprendizaje del centro donde están matriculados, que para el caso de ustedes soy yo, ¿cierto? Y lo otro que hace el empresario es que por la plataforma solicita la carta de presentación de ustedes. Y esa carta no se entrega al aprendiz, sino que se envía directamente a la empresa.
Lo mismo cuando van a hacer otra práctica diferente, se apoyan en el instructor de seguimiento diferente de contrato de aprendizaje, para que él le solicite unos datos, se diligencie la carta y se envíe a la empresa. ¿Listo? Vale, listo, muchísimas gracias. ¿Y los datos que tú nos dijiste de contacto con ustedes nos los dan ahorita al final? Ya enseguida les proyecto la presentación, entonces no puedo ver quién tiene la manito levantada. Vale, muchas gracias. Con gusto. Entonces está Leo Jurpa. Ay Dios, Leo Jurpa. ¿Cómo se llama? Sí, señora, buenas noches. Lady Joana. Lady Joana. Ay, Lady, qué pena. Tranquila, es que entré con el correo. Yo tengo una duda. Nos dice que que tenemos que tener el aval de la coordinación. O sea, nos toca enviar, o sea, ¿cómo hacemos ese proceso? O lo informamos a la instructora qué proceso vamos a realizar para hacer La idea, el contrato. Lady, la idea es que cuando ustedes ya tengan todos los resultados de aprendizaje aprobados y cargados en Sofía Plus y ya tengan decidida cuál es la alternativa para la etapa práctica, se va a diligenciar un formato donde va a estar pues como el aval de la coordinación, ¿sí? Pero es decir, el proceso es que ustedes tengan los juicios evaluados en el aplicativo, en Sofía Plus, y ya cuando tengan eso y tengan definida la alternativa, la idea es que ustedes, ¿sí?, se comuniquen con el equipo de seguimiento, ¿sí? Porque ya Marta, cuando ustedes terminen la etapa lectiva, Marta nos va a entregar las fichas al equipo de seguimiento, ¿sí? Entonces digamos que ya el contacto, pues obviamente también lo pueden tener con Marta, pero lo van a tener también con los instructores de seguimiento, ¿sí? Entonces, digamos que depende mucho de que ustedes estén pues al día, ¿sí? Como con los resultados de aprendizaje, porque es uno de los elementos que los coordinadores académicos van a tener en cuenta para poder dar el aval. ¿Sí era eso lo que, era esa tu pregunta? Sí, señora, era eso. O sea, que lo que entiendo es que hasta que no tengamos el aval de ustedes de coordinación académica, no podemos postularlo. En caso mío que pues me interesa el contrato de aprendizaje. No, venga. No, sí se puede postular, pero la recomendación, ya te doy la palabra, Katy, la recomendación es que cuando tú te postulas es porque ya tienes todo evaluado, ¿sí? Y ya la coordinación te ha dado el aval, ¿sí? Katy, ¿qué ibas a decir? Que con los contratos de aprendizaje es diferente. Muchachos, cuando hablamos de aval o cuando hablamos de, a ver, para tener un contrato de aprendizaje tenemos que estar al día con la formación. Sí, partamos de allí. Estar al día quiere decir que si estoy en etapa lectiva, lo que va, voy bien. No tengo nada pendiente, no tengo planes de mejoramiento, mejor dicho, tengo un buen rendimiento académico. ¿Por qué? Porque los contratos de aprendizaje se pueden celebrar desde etapa lectiva, más práctica o solamente en práctica. Entonces, Zule, para que ellos nos entiendan, si vamos a participar o si estamos interesados en buscar un contrato de aprendizaje desde ya, entonces estemos al día con la formación. Porque si un empresario decide contratarlos desde etapa lectiva y ellos solicitan su carta de presentación, yo no entrego cartas hasta que el instructor no me diga que usted está al día. Si yo llamo a Marta y Marta me dice que Lady no está al día, yo no paso la carta de Lady y la empresa no la va a contratar. Sin la carta de presentación o carta de fechas que ellos llaman, no los contratan. Lo otro es, cuando ya estamos en etapa productiva, que tenemos que tener todos los juicios aprobados en Sofía Plus, toda esa información, que tenemos que estar al día, ¿cierto? Entonces, estemos al día, que ustedes validen en Sofía con su rol de aprendices y que tengan todos sus resultados aprobados, porque esa también es una herramienta para nosotros y para los instructores de seguimiento. Cuando ustedes están en etapa productiva y van a iniciar una práctica, ellos verifican. Y si ustedes de pronto tienen por allá un resultado pendiente, ellos no lo reciben y se lo devuelven al instructor líder hasta que no esté al día,
no se hacen responsables de ustedes, porque si están con ellos quiere decir que se encuentran en una práctica, la van a poder realizar y van a diligenciar todos los documentos de los que les está hablando la compañera para tener un documento donde coordinación avale el inicio de esa práctica. Y lo mismo pasa con contrato de aprendizaje. Si están en etapa práctica y los validamos y resulta que no están al día porque todavía tienen pendientes resultados de aprendizaje, tampoco se entrega carta y ahí no hay que preguntarle a Marta ni al equipo de seguimiento, no. Sofía me dice que está pendiente, no se entrega la carta y se le informa al aprendiz que no se va a entregar y no se va a celebrar ese contrato porque tiene resultados pendientes, que se contacte con sus instructores para que organice la situación. Eso es como lo que queremos que nos entiendan cuando les decimos aval de coordinación. ¿Listo, Lady? ¿Nos quedó claro? Sí, señora, muchas gracias, ya quedó claro. Sí, señora. Gracias. Listo. Edwin, ay no, sí. Edwin Yair Jaramillo. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta que tengo yo es porque yo ya celebré un contrato de aprendizaje con una empresa, pero fue con un técnico en comercio internacional. Entonces, ahora como estoy realizando el tecnólogo en negociación internacional, pues me imagino que sí se podrá habilitar el contrato de aprendizaje. Entonces, no sé si me podría resolver esa duda. Edwin, ahorita que presente mi correo, me vas a enviar un correo con tu nombre y tu número de documento y me dices, solicito conocer si tengo cadena de formación y yo te lo voy a responder. Cuando te lo responda vas a enviar la información tal cual como yo te voy a indicar en el correo, listo, para que el SENA te responda si tienes cadena o no. Si te dice que sí, yo te habilito en plataforma para que puedas ingresar. Si te dicen que no, vas a quedar tal cual, entonces ya sabes que contrato de aprendizaje no vas a poder tener. Pero si hiciste técnico en comercio internacional, Sí, señor. Técnico en comercio internacional. Muy probablemente te vayan a decir que sí. Entonces, cuando me envías el correo, por favor, no se te olvide el nombre y el número de documento. Con el número de documento yo verifico su registro. Entonces ya yo le voy a decir, para solicitar cadena de formación debe enviar los siguientes documentos de esta manera y hacer esto. Entonces yo, así tal cual como te diga, lo vas a realizar. ¿Listo? Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto, Eden. Alejandra Acosta Martín. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Tengo varias preguntas. La primera es que he tratado de entrar al sistema de gestión virtual de aprendices, pero he tenido problemas para ingresar. Como ingresé primera vez, coloqué mi cédula y la contraseña que era aprendiz no sé qué, y no me dejó ingresar. Entonces he tenido como que ese inconveniente ahí. Lo otro era también... Bueno, ven, te respondo de una vez esa. Ese inconveniente en este momento lo tienen todos porque no están en la plataforma. Entonces, una vez estén registrados, yo le informo a Marta para que les notifique a ustedes y puedan ingresar. ¿Listo? Ah, ok, listo, perfecto. La otra pregunta que tengo es la siguiente. Hay empresas que sí, que celebran, como decía la compañera anteriormente, ya sea por CompuTrabajo, el empleo, por el sistema de gestión de virtual de aprendices, entre otros, el tema del contrato de aprendizaje, ¿sí? Como nosotros somos fichas de negocios internacionales, yo estoy hablando con la profesora Marta, porque pues a mí me llamaron, unas empresas para el tema de las prácticas, ¿sí? Pero imagínate que ayer yo estuve en una entrevista y éramos 3 del SENA, éramos 3 chicas, 2 que vivíamos aquí en Cundinamarca y una que vivía en Bogotá. 3 del SENA que estábamos postulándonos con una empresa que requería, digamos, como tal el aprendiz, pero en el área, pero no se veía, digamos, como tal el tema de la importación, ¿sí me entiende? Pero entonces hay muchas empresas que requieren, digamos, como tal el perfil de que, digamos, más de, digamos, como asistencia de comercio exterior, muchos están saliendo por el lado de compras, ¿sí? Y son muy pocas las empresas, muy pocas, y te lo digo porque es que he estado desde hace muchísimo tiempo tratando dar con una empresa
quede en el área de comercio internacional, ¿sí? Entonces, para mí, la verdad, en lo personal, va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque es que la idea no es esperar 18 meses para realizar las prácticas, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué es complejo que, bueno, he presentado el problema para ingresar en el sistema de gestión, ¿sí? No hay problema, eso se puede solucionar, pero con las otras empresas nos piden el tema de la certificación, se le pide el tema, nos piden el tema de la certificación, se les pide el tema de los datos y las empresas a veces ni lo dan, ¿sí? Entonces, a mí me inquieta ese tema de lo de las prácticas porque yo la verdad quiero hacer las prácticas. A mí temas de que son pasantías ni nada de eso no, porque viendo la realidad, ahorita lo que se necesita es como tal una experiencia laboral para poder, como digamos, tener algo estable para más adelante. Eso es como yo lo veo así, ¿sí? Entonces, es muy complejo que entonces una empresa abra las vacantes cuando ella tenga la disponibilidad y entonces mientras no se puede, como digamos, postular a otras vacantes, entonces vamos a tener ahí pérdida de tiempo, porque tiene que ser específicamente lo que hemos visto y hay empresas que son muy ariscas en ese tema. O sea, son muy pocas y te lo digo porque es que lo he intentado por todas partes. Muy poca la empresa en la que se puede dar un contrato de aprendizaje, ya sea con el 75% del mínimo o el mínimo completo, más las prestaciones de ley, y que se vea el tema de las importaciones y las exportaciones. Y a mí me preocupa eso. Me preocupa porque estamos finalizando año, el otro año, quién sabe si se siga reactivando la economía y las empresas empiecen a contratar o no, pero buscan es como tal un perfil, buscan tecnólogos en negocios internacionales para el área de compras, pero no incluyen el tema de importaciones. Y es como es como el baloto, la que dé la empresa que tenga el tema de importación o exportación, porque el resto ya pienso en los tecnólogos culminados con de 2 a 5 años de experiencia. Y eso es muy inquietante. Y ahora, esperar a que las empresas publiquen las vacantes y lo que se demoran y eso es tiempo perdido. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que sea, uno no está diciéndoles a ustedes que, no, pues sí, ayúdenos a buscar un contrato, no, pues porque sí, ustedes no están en la obligación ni nada, pero pues me deja ese tema inquieta, la verdad me deja inquieta porque a mí me han llamado es para el área de compras. Y en ese tema de área de compras, la mayoría no incluye el tema de lo importaciones y exportaciones, o sea, afortunado el que dé con ese tema, afortunado. ¿Sí? Bueno, Entonces, para tu pues, situación te tengo un análisis. ¿Cuál es? Cuando usted esté explorando la plataforma y tenga entrevistas con empresas, no le dé aplicar a esa empresa. Cuando usted esté en el aplicativo, no coja los datos, envíe su hoja vía al correo o llame. Pero no se aplique para que no pierda tiempo y pueda visualizar las demás. Lo otro es, cuando usted esté en entrevistas con empresas y usted identifique que solo es para el área que usted está informando y no tiene que ver con importaciones y exportaciones y usted no está interesada en ello, usted le indica a la empresa que no va a continuar con ese proceso. Nosotros no podemos obligar a un empresario a que realice una situación particular. Yo entiendo la necesidad de ustedes de que ustedes exploren o desarrollen todas las competencias que adquieren durante su formación o durante su etapa lectiva. Pero cuando vamos a un mundo real no es tan así. Ni siquiera para una persona que tiene un empleo. Que se debieran ver, sí, pero van a tener otras competencias que también son afines y tienen que ver con la formación. Ahora, no te estoy diciendo que sea camisa de fuerza, que tienes que tomar esas porque es lo que hay. No, la decisión la toma usted como aprendiz. Y si bien yo le puedo indicar también, son 18 meses habilitados, porque si lo hacemos después ya no vamos a poder hacer práctica, ¿cierto? Entonces, cuando no es una alternativa, muchachos, exploremos otra, pero realicemos práctica. Muchas veces esos 18 meses o esos 2 años se parecen mucho tiempo, pero no es tanto. Entonces, el llamado es a que ustedes exploren y analicen. Sí, la práctica es gestión de ustedes,
Pero muy probablemente yo le voy a decir a Marta, Marta, tal empresa necesita aprendices de negociación internacional para tal lugar, ¿tenés? Ella me va a decir si tengo, no tengo, Katy, listo, entonces empresario no tenemos. Por ejemplo, esta semana me pasó con Productos Ramo. Ramo necesita en Manizales, en Pereira y en Cali. Gestión de mercados, me fui para las virtuales. Instructores virtuales, les envío, dígame si tienen aprendices, sí, envíenme hojas de vida. Eso es lo que pasa. Entonces, muchachos, y con los instructores de seguimiento también se van a generar oportunidades, porque cuando ellos están en seguimiento saben cuándo se va a acabar una práctica. Esta empresa ya puede tener otro aprendiz, independiente de la alternativa de práctica que sea, porque ellos le hacen seguimiento a todas, incluido contrato de aprendizaje. Entonces por ahí también se van a generar más oportunidades. Lo que tenemos que estar es dispuestos y despiertos en búsqueda de la información y de las oportunidades que se presentan. Tú vives en Bogotá, juega, busca, no sé, Valle, esos lugares donde hay puertos, porque si estamos buscando importaciones, exportaciones, nos toca movernos. Tú me mencionas, yo pensé que estabas por allá ¿cómo se llama? ¿Dónde están esos puertos? Que yo tenía una aprendiz allá en práctica. Marta, ayúdeme. ¿En el puerto de dónde? Marta, el aprendiz que teníamos. Buenaventura. Bueno, es que no me acuerdo. Teníamos una aprendiz allá en una multinacional manejando de todo y allá se quedó trabajando. Yo la entiendo porque con contrato de aprendizaje es lo más parecido a un empleo. Simplemente que son unas condiciones distintas. Es una remuneración más baja, no hay prestaciones, solo EPS, ARL y el apoyo de sostenimiento durante los 6 meses de práctica. Sí, yo entiendo todo ese tema. Pero muchachos, es la oportunidad que se nos presente. Ok. ¿Listo, Alejandra? ¿Quedamos bien? Bueno, Sí, señora. con gusto. Diana Marcela Beltrán. Diana. Buenas noches, gracias que Buenas tengan noches. prendido el micrófono. Yo tengo una consulta actualmente, yo estoy trabajando para una aerolínea, pero no manejo ningún tema de exportación e importación. ¿Cómo hago para validar si en lo que yo estoy trabajando ahorita me aplicaría para hacerlo como contrato de modalidad de contractual? De vinculación laboral, Diana, esa respuesta la tiene tu instructor líder de la formación, porque él es el experto en tu perfil. Entonces, con ella, tú vas a validar si aplicas o no y vas a realizar el proceso correspondiente. Entonces, si aplicas, tu instructor se va a apoyar con el equipo de seguimiento para que le entregue toda la información de lo que debe solicitarte si aplicas por vinculación laboral. Porque tú les dijiste que se podía realizar desde etapa lectiva, vinculación laboral, todo el cuento. Sí, se puede realizar desde etapa lectiva y pueden empezar 3 meses antes de terminar la etapa lectiva. Se puede empezar esa validación. ¿Sí? Esos son los lineamientos que están en este momento. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en tu caso, Diana, faltando 3 meses, tú puedes hablar con Marta para mirar si puedes validar. ¿Qué debes tener en cuenta para validar? La certificación laboral con funciones, ¿sí? Porque como yo les mencionaba ahorita, y por eso Katy les mencionó en este momento, de que el instructor líder es quien puede, ¿cierto? O nosotros nos apoyamos en los instructores líderes para que ellos nos digan, sí, de acuerdo a estas funciones de este aprendiz, pues cumple o las funciones están relacionadas con las competencias del programa de formación, ¿sí? Entonces, debes presentar, pues hablar con Marta para, si quieres empezar a validar la etapa práctica, lo puedes hacer desde etapa lectiva, ¿sí? Faltando 3 meses para terminar la etapa lectiva. O sea, lo podría empezar a tramitar desde ya. Sí. Hola. Pues, ¿cuánto tiempo les falta, Marta? Yo pregunto. No sé. No, ya ellos ya salen ahorita en los primeros días de diciembre. La cuestión es esta, que ellos tienen que tener en cuenta, yo creo que Diana ya me había contactado,
que las funciones que ellos me dicen a mí que están realizando, o sea, yo defino si esas funciones si son acordes con la formación, ¿cierto? Porque usted puede hacer muchísimas funciones allá en un aeropuerto, pero y a mí, si no están exacto, relacionadas, si no están relacionadas, no te las sirve. puedo aprobar. Exacto. Bueno. Gracias. Tanto para esa alternativa, o sea, tanto para la vinculación laboral o la vinculación contractual, ¿sí? O un contrato por prestación de servicios, las funciones, y ahorita en la presentación pues lo mencioné, que las actividades deben estar relacionadas con el programa de formación, y por eso de hecho se solicita la certificación laboral con funciones, ¿sí? Porque una cosa es que tú me envíes una certificación donde dices, sí, soy fulanito y trabajo en esta empresa hace tanto tiempo, pero ¿cuáles son las actividades que tú estás realizando? ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de que la certificación que ustedes nos compartan tenga las funciones para poder validar si esas actividades que está realizando en su trabajo le sirven para validar la etapa productiva. En caso de que, bueno, ninguna de las otras me llame la atención, no lo alcancé a escuchar. ¿Hay la opción de hacer un proyecto, una tesis o algo así? Sí, un proyecto productivo. Un proyecto productivo en el que tú presentes un plan de negocio, en el que puedas desarrollar un prototipo, ¿sí? O un producto con unas condiciones o unas características pues mínimas viables. Si decides esta alternativa vas a tener el acompañamiento del instructor técnico durante toda la ejecución del proyecto. Se deben concertar las actividades que vas a realizar, ¿cierto? Dentro del proyecto, cuáles son las actividades, cuáles son los productos, cuáles son los tiempos, ¿sí? De entrega de esos productos. Debes exponer, ¿sí? Como el producto a un comité en el centro de formación. Y ya si defines, por ejemplo, esa alternativa, pues te comunicas con el equipo de seguimiento para compartirte la información de todo el proceso que debes realizar con esta alternativa, ¿sí? Además porque debes estar afiliada pues a la ARL para desarrollar el proyecto. ¿Esa afiliación me serviría la que actualmente tengo en mi empresa? Sí. Si el coordinador lo autoriza, sí. Bueno, muchas gracias. Claro. Bueno, qué pena. Algo que de pronto no les mencioné es que ustedes durante el desarrollo de su etapa productiva pueden combinar alternativas, ¿sí? Entonces pueden hacer, ¿sí? Obviamente eso también debe estar autorizado por el coordinador académico, pero se permite por lo menos un cambio o una combinación de alternativas. Entonces, si ustedes deciden, por ejemplo, hacer un proyecto productivo 3 meses y una pasantía 3 meses y está autorizado por el coordinador académico, es válido, ¿sí? O empezaron un contrato de aprendizaje y pasó, ¿cierto? Pues alguna situación y después del comité determinar, pues que se realizó por la terminación de ese contrato, se les autoriza, ¿cierto? Que puedan terminar el tiempo en una nueva alternativa de etapa productiva. O que usted está trabajando, pero le terminaron su contrato y alcanzó a validar 4 meses, pero le faltan 2, entonces buscamos otra alternativa, ¿sí? Pero pues digamos que esa combinación, todo esto debe estar autorizado por la coordinación académica. Pero hay una situación particular por contrato de aprendizaje. Ustedes llevan un tiempo con otra alternativa y la terminan porque van a tomar un contrato de aprendizaje, deben comenzar desde cero los 6 meses de práctica. Exacto. Sí, y el contrato de aprendizaje, cuando llevan un tiempo y se termina, solo se vale ese tiempo si en el comité se decide que se lo van a aprobar. Usted lleva 4 meses y en el comité deciden vuelve a empezar desde cero, no le vale, ¿cierto? Y lo más probable es que si el contrato se termina por incumplimiento suyo,
por incumplimiento del aprendiz, entonces en comité está contrato de aprendizaje para decir no se le habilita a otro porque por normativa no se puede, porque el aprendiz incumplió. Entonces, para que tengan eso en cuenta, muchachos. ¿Listo? Sigue Marcela. Marcela. Hola, buenas noches. Una pregunta. Cuando el aprendiz no está en Colombia, ¿cómo sería la etapa de aprendizaje? Si estás fuera del país, también debes estar autorizada pues, por la coordinación académica para que puedas hacer. ¿Qué pasa en este caso? Si vas a hacer, por ejemplo, una pasantía o vas a hacer un proyecto productivo, no se te puede afiliar a la ARL, ¿sí? Porque no vas a tener, digamos que el certificado, exacto, no vas a tener cobertura del régimen de salud, desde la EPS, acá en Colombia no vas a tener cobertura y ese es uno de los requisitos para poderte afiliar, ¿sí? Tengo el caso en este momento, un aprendiz que está en España y ella desde España está realizando su etapa productiva. El coordinador le autorizó a hacer la etapa productiva, pero nosotros no nos podemos hacer responsable de la afiliación de la ARL. Ella en este momento está desarrollando la alternativa de proyecto productivo, ¿sí? Funciona igual, ya te doy la palabra, Marta. Sí. Funciona igual, es decir, los seguimientos, ustedes cargan las bitácoras, ¿sí? Los seguimientos se programan, ¿sí? En este caso, pues haríamos seguimientos virtuales, donde vamos a hablar, ¿sí? Con el jefe, vamos a hablar sobre las actividades que tú estés haciendo, y se hacen pues tanto el seguimiento parcial como el seguimiento final, ¿sí? Marta igual ha tenido experiencia ya con aprendices que están por fuera. Te doy la palabra, Marta. Sí, yo he tenido ya experiencia con varios aprendices y en este momento, cuando es ya proyecto productivo, en nacional, o sea, el SENA nacional ya nos permite que no se afilie el aprendiz, por eso, por lo que no tiene cobertura, pero que sí se le permite hacer el proyecto productivo. Exacto, digamos que esa es la modalidad que más utilizan los aprendices que están por fuera del país, ¿sí? Sí. El tema de proyecto productivo. Ven, otra preguntita. En ese proyecto productivo, sí, llevándolo acá a Colombia, si se realiza el proyecto productivo, ¿ese aplica para el Fondo Emprender? Bueno, para Fondo Emprender, pues debes hacer el proceso, ¿sí? Para poder aplicar a Fondo Emprender. Cuando yo ahorita les mencionaba el tema de elaborar el plan de negocios, ¿sí? Y que ustedes van a tener el acompañamiento de emprendimiento para elaborar ese plan de negocios, desde ese momento, la idea de negocio, ustedes pueden preguntarle a las personas de emprendimiento si aplica o no aplica para Fondo Emprender, ¿sí? Desde el principio, o sea, cuando ya tú tengas la idea definida de cuál va a ser tu proyecto, puedes, o bueno, puedes no, debes, ¿sí? Y es mi sugerencia, que lo comentes desde el principio, ¿sí? Porque si aplica para Fondo Emprender, pues pueden dar, es decir, puedes iniciar todo el trámite también para eso, ¿sí? Y si pues resulta seleccionada y tienes este beneficio, este apoyo de Fondo Emprender, pues obviamente desarrollas tu proyecto y también te va a servir como etapa productiva. ¿Ese a quién se le tiene que reportar? ¿A la profe Marta o a alguien en especial? Cuando tú ya decidas cómo, es decir, cuál va a ser la alternativa, nos vas a escribir al equipo de seguimiento, ¿sí? A la profe Marta, si de aquí a que terminen, ya definitivamente esa es tu alternativa, entonces tú sí le vas a decir a Marta que es por proyecto productivo. Y cuando Marta nos entregue la ficha a nosotros, pues ya vamos a saber que tú vas a, o tu alternativa es proyecto productivo, ¿sí? Cuando ya tú te comunicas con nosotros, nosotros te vamos a
contactar con la persona de emprendimiento, ¿sí? Para que esa persona te pueda apoyar. Y la idea es que durante esa pues estructuración del proyecto puedas estar acompañada tanto de la persona de emprendimiento como del instructor técnico. ¿Sí? En este caso pues sería Marta, o pues si el coordinador académico designa otro instructor. Sí, pero la idea sí es que tengas pues como ese acompañamiento desde la parte de emprendimiento, desde el área de emprendimiento, como desde la parte técnica. Muchas gracias. Con gusto. Carlos Zapata, levantaste la mano. Sí, así es. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me llamó mucho la atención un tema que se llama pasantías, ¿cierto? No me quedó muy claro. O sea, es decir, que en el caso mío, pues que obviamente tengo un contrato laboral pues muy ajeno a lo que son los negocios internacionales, yo puedo, digamos, sacar algunas horas, digamos, de los descansos entre semana, que son más o menos dos cada 4 o 5 días. Yo podría utilizar esas horas disponibles para realizar como la especie de prácticas en un lapso de tiempo más extenso, pero haciendo las prácticas como tal, como pasantías, como lo dice el nombre, ¿cierto? Sí, señor. Digamos que ahí, y por eso yo les mencionaba, Carlos, ahorita a alguna de tus compañeras, que ustedes informen desde el principio, mire, yo tengo un contrato, ¿sí? Las actividades que yo realizo en ese contrato realmente pues no están relacionadas con lo que yo estoy estudiando o en lo que me formé, pero quiero hacer pasantía y en esta empresa, ¿sí? Me están dando la opción. Y el tiempo que yo voy a dedicar va a ser este y este, ¿sí? Y obviamente en ese tiempo, en este caso como tú lo estás mencionando, que serían tus días, ¿cierto?, de descanso, tú realizarías pasantía donde vas a realizar unas actividades que vas a concertar con tu jefe inmediato de la pasantía, ¿sí? Y ya el tema de la afiliación... Debe ser en la, Dime. Debe ser en la empresa. No necesariamente, es decir, si en la misma empresa en la que tú estás trabajando te van a dar la opción de hacer la pasantía, bien, pero puedes buscar otra empresa, ¿sí me entiendes? O sea, puedes buscar otra empresa, puedes buscar pues alguna institución que maneje el tema de negocios internacionales y donde puedas brindar el espacio, ¿sí? Y obviamente, es decir, tanto a ellos como a nosotros, debe estar la claridad del tiempo que tú vas a hacer de pasantía, ¿sí? De cuáles son las horas que vas a hacer de pasantía. Y si eso está claro desde el principio, Carlos, pues no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Como en el desarrollo o en el transcurso de tu etapa productiva con respecto a los tiempos. ¿Sí? Sí, muy claro, claro que sí. Muchísimas gracias. Tú debes informar, ¿sí? Cuando ya vayas pues cuando ya estén en la etapa productiva, te comunicas con, pues primero buscas, ¿sí? La empresa o sí, pues donde vas a hacer la pasantía, donde te van a brindar el espacio, y ya te comunicas con el equipo de seguimiento. Para con ustedes. Exacto, como toda esta asesoría. Cuando los instructores nos entregan las fichas, lo que hacemos es que nosotros después, pues aquí porque les estamos dando una inducción, ¿sí? Como de forma general de cómo funciona el tema del seguimiento de etapa productiva. Pero cuando los instructores nos entregan las fichas, lo que nosotros hacemos es que nos empezamos a contactar con los aprendices, ¿sí? Y ya pues los asesoramos, ¿sí? De manera más personal en cada una de las situaciones pues que se les puedan presentar. ¿Listo? Sí es muy importante que ustedes estén en contacto con el equipo de seguimiento. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Tienen levantada la mano Noan de Viale? Buenas noches. Buenas sí, señora, noches. mi nombre es Norma Castañeda. Hola, Norma.
tengo una dudita para el tema de las pasantías. ¿Hay un mínimo semanal? O sea, así como hay un máximo de 48, ¿hay un mínimo obligatorio? Esa es una excelente pregunta. Mira, realmente, y te hablo desde lo que dice el reglamento del aprendiz, en el reglamento no nos hablan de un mínimo. Okay. ¿Sí? No, o sea, te estoy hablando de lo que está hasta este momento, hasta hoy, 17 de noviembre, no nos hablan de un mínimo. ¿Qué sí que puede pasar? No es lo mismo, ¿sí? La pasantía en la que se desarrollan 48 horas o en la que se desarrollan 10 a la semana, por darte un ejemplo, ¿sí? Porque obviamente, pues, las actividades que vas a desarrollar en 10 horas son completamente diferentes a las que puedes desarrollar en 48, ¿sí? Y por eso con las personas que me han mencionado que tienen un trabajo, pero que no, ¿cierto? Las actividades no se ajustan al programa y que la opción más probable es que sea una pasantía, he sido pues muy insistente en el tema de la concertación del tiempo, ¿sí? De la concertación de las horas. Porque si tú a mí, yo soy instructora, y si tú a mí me preguntas cuál sería el mínimo, yo mínimo te voy a decir 20, 25, ¿sí? Ese sería como un mínimo para mí. Okay. Pero vuelvo y te digo, no está, y Katy igual me puede también apoyar en esta respuesta, ¿sí? Porque el reglamento del aprendiz no establece un mínimo de horas, ¿sí? Sí, porque el tema es, por lo menos a mí también me interesaría eso, porque yo soy oficial de migración y Sí. pues dentro de mis funciones tampoco tiene nada que ver con la negociación internacional, la importación e exportación. Entonces, lo que más me serviría pues serían las pasantías, pero asimismo mi tiempo es muy restringido. Exacto. Sí, Porque sí, yo trabajo acá en Bogotá, en El Dorado, y eso es mejor dicho. Sí, pues exacto, o sea, ustedes van a emplear para esa opción, digamos que el tiempo que tengan de descanso, ¿sí? O el poco tiempo que tengan libre. Katy, no sé si de pronto tú tengas alguna información con respecto al mínimo de horas. No, lo que yo tengo, la información que tengo es que es una jornada laboral normal, son 48 horas. De hecho, para los contratos de aprendizaje está, creo que en el acuerdo 23, máximo 48 horas semanales. Y es lo mismo que aplica para las demás, pero cuando los aprendices tienen una situación particular, lo que hacen es notificarle al instructor y buscan como estrategias para realizar su práctica, de modo de que no se vaya o no se vaya a presentar que porque yo hice todas las horas y en 2 horas que hacía ya terminó su práctica. Entonces ese aprendiz va a tener otras estrategias más a realizar adicional a sus horas en práctica, pero eso lo concertan con el instructor. Entonces, de acuerdo al empleo también el instructor, y él le va a dar como unas estrategias para que usted logre cumplir, así no sea con horas, con todas esas funciones o actividades para su práctica. Exactamente. Nora, ¿te quedó claro? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Igual, la recomendación para todos, ¿sí? Es que cuando ya definan la etapa productiva, pues se comuniquen con la instructora Marta o con el equipo de seguimiento, ¿sí? Bueno, no veo más manitos levantadas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, yo no sé si de pronto Marta tenga algo que agregar. Sí, en este momento pues no me quedó claro esto de la pasantía, porque yo también tenía entendido y me ha pasado en casos anteriores que aprendices no pueden, o sea, se tendrían que salir del trabajo para poder cumplir con esas horas, ¿cierto? No, Marta, no. Ajá. Nosotros nunca le podemos decir a un aprendiz que tiene que renunciar a su empleo para poder hacer práctica. Nosotros lo que debemos hacer es apoyar al aprendiz y buscar alternativas de modo que él ponga su práctica
obviamente cumpliendo con todos los lineamientos que establece el Sí. SENA para el desarrollo de la práctica de los aprendices. Hay alguna forma, y si por ejemplo definitivamente el aprendiz no tiene el tiempo, venga, entonces optemos por un proyecto, otra manera de hacerlo, sí. pero así no vamos a poder realizar. Yo no he tenido este caso así de que realicen pasantía en la misma empresa donde trabajan, pues sí que, pues porque esto me suena más como a vinculación laboral, porque si es pasantía ellos tendrían que hacer, pues no sé, me parece como que está como... Pues que me parece más a mí como una vinculación laboral que una pasantía si la van a hacer en el mismo lugar de trabajo. Porque tendrían que hacer en la pasantía, pues ellos crear como un plan de exportación o algo así. Marta, mira, yo por ejemplo, te voy a dar un caso, obviamente no de tu área, pero te voy a dar un caso de un aprendiz que tuve hace poquito, pues al cual le hice seguimiento, y el aprendiz es vigilante, pero y él estudió un tecnólogo en gestión de recursos naturales, y al aprendiz le brindaron en la empresa, o sea, le abrieron el espacio para que él pudiera desarrollar actividades que estaban relacionadas con el tecnólogo. Entonces, él obviamente cumplía con su jornada laboral y adicional a esa jornada hacía otras actividades que estaban pues relacionadas, ¿sí?, con el programa de formación. Entonces, tuve ese caso, ¿sí? Okay. Y por eso pues que te lo estoy aquí como comentando, porque es algo que fue reciente, hace poquito le hice ya pues el seguimiento final, pero obviamente en este caso parte mucho de que la empresa pues pueda brindar ese espacio, ¿sí?, que le permitan al aprendiz hacer esas actividades extra para que pueda desarrollar la pasantía. ¿Sí? Entonces, obviamente este aprendiz siguió contratado, ¿cierto?, como vigilante y realizó una pasantía donde desarrollaba las actividades del tecnólogo en gestión de recursos naturales. Ok, listo, me queda claro. Entonces, Katy y Zulema, pues les damos las gracias. Creo que todos despejaron pues como las dudas que tenían. Y muy buena noche para todos. Bueno, Katy, ¿puedes presentar las últimas 2 diapositivas donde están los correos de nosotros, el tuyo y el de nosotros? Porfa. Y Marta, por favor, que nos apoye con el diligenciamiento de la asistencia, que va a compartirse la Zulema también. Sí, porfa. Entonces, en esta están mis datos de contacto. Espérame, Zule, yo copio y pego los de ustedes para que queden en una sola diapositiva. Ay. Sí, perfecto. Yo les compartí solamente el correo de etapa productiva porque en este momento somos 5 instructores los que estamos en el equipo de seguimiento. Pero cuando el instructor nos entrega la ficha, uno de los 5 instructores es el que se va a poner en contacto con ustedes. Entonces, por eso solamente les compartí en este momento el correo de etapa productiva, ¿sí? Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan con respecto al desarrollo de su etapa productiva, pues nos pueden contactar por este medio. Sí, ahí están los contactos míos, está mi correo y el correo del equipo de seguimiento de etapa productiva. Y les agradezco mucho que la asistencia aquí. Marta, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La grabación se deja compartir, yo te la envío a tu correo. No se deja abrir, o menos que de pronto puedes cargar el enlace, por lo menos para que ingresen a la grabación. ¿Listo? Katy, tú me tienes que enviar a mí, porfa,
me envías esta grabación descargada. Por eso, Tú la Marta, descargas, a sí, veces dime. no me deja. Yo Te te lo enseño digo, cómo, si tienes no, problemas Marta, te ya digo lo cómo. hicimos. No, Marta, ya lo hicimos con los de sistemas y no me dejó. La semana pasada y la anterior no me dejó descargar. No, yo la veo ahí, pero no me deja. Entonces, no sé qué pasa con Teams. Por ejemplo, ayer estábamos en una visita y había un equipo en que Teams no dejaba activar el sonido para los videos. No sé qué pasa con Teams. Pero ya lo reporté. Ya lo hicimos de todas las maneras posibles. Pero igual déjame que, como ya lo reporté, no sé si de pronto ya me hayan apoyado con la solución. Porque una de las soluciones es que me ingreso a Office y ahí me aparece, la pongo y le doy descargar que sale en la parte de arriba. Y esa es como una... Así también le hicimos, Marta. Y sabes que también hice una que no me aparecía, le di buscar con el nombre exacto de la presentación y me la encontró. Pues hay como algunas... O sea, la presentación no tengo problema, la presentación está en PowerPoint. Lo que yo digo es la grabación que les sirve a ellos para que la vuelvan a escuchar y la tengan ahí. Esa sí es la que me preocupa, pero Ojalá la puedas descargar. Y si no, yo miro si te puedo bajar otra pero es que otra no, porque las preguntas... Porque aquí fueron las preguntas, sí. Ellos sí. Bueno, listo. Gracias. Entonces ya, les agradecemos mucho, muchachos. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber aceptado esta invitación de nosotras para socializarles este tema tan importante como es la práctica, y a Marta por el apoyo también para que los muchachos estuvieran en la sesión, y que tengan una feliz noche. Zule, no sé si tienes algo para... Gracias. No, agradecerles el espacio, agradecer que se hayan conectado para escuchar, pues para escucharnos. Invitarlos a que estén al día con sus actividades para que Marta y los demás instructores pues les puedan evaluar los resultados, y bueno, desearles lo mejor, que encuentren y que puedan decidir cuál alternativa de etapa práctica van a realizar. Gracias, Marta, por la convocatoria también con los muchachos, y gracias, Katy. No, Zule, gracias a ti. Entonces nos estamos Feliz noche. Feliz gracias noche. A Zulema y a Katy. Feliz noche. Gracias, Marta, muchas gracias. Feliz noche, muchachos. Gracias, Marta.